Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal, estimadas audiencias de Radio Educación? Qué placer poder llegar hasta ustedes una semana más en el espacio de la Defensoría de las Audiencias. En esta ocasión estamos llegando hasta ustedes de manera grabada, pero nuestras vías de contacto siguen disponibles para que ustedes se comuniquen, nos platiquen qué dudas surgen a partir de las conversaciones que aquí sostendremos. Hoy vamos a platicar sobre cuáles son los derechos de las audiencias. Una pregunta que hemos repasado con cada uno de las y los invitados en cada emisión, pero que hoy lo haremos de la voz de nuestra defensora, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Yo soy Natalia Luna, les invito a que nos acompañen durante la siguiente media hora y me da mucho gusto saludarte, maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás? Me da gusto a mí, mi querida Natalia, porque tienes siempre una sonrisa en la voz y también saludamos con mucha emoción a nuestras audiencias. Efectivamente, hoy es día de repaso. Repaso que además... Sí, soltemos la pregunta. ¿Sabe usted cuál es un derecho de las audiencias? Uno muy concreto. Y yo añadiría, en todo caso, Ana Cecilia también, usted ¿tiene algún comentario que pueda estar relativo o algún derecho que ha sido vulnerado por Radio Educación? Y si este es el caso, podría hacerlo llegar a través de audienciasre@cultura.gov.mx o bien qué derechos ustedes han ido aprendiendo también a lo largo del proceso de estas conversaciones. Ana Cecilia, creo que tenemos algunos comentarios de nuestras audiencias y respuestas muy puntuales a temas que nos han señalado. Que no me dejarás mentir, además, mi querida Natalia, que son pues los personajes, les y los personajes absolutamente claves y para los cuales se trabaja en este programa. Entonces, bueno, saludamos a José Fernando Jiménez Vargas. Fíjate que nos envía, además de que nos envía un abrazo, es interesante que dijo, pues todos los radioescuchas siempre conocemos nuestros derechos, pero cuando escucho estos programas aprendo más sobre los derechos en concreto. Yo creo que en 3 años y pico, este es el primer comentario en ese sentido, fuera de los comentarios hechos o vertidos respecto del curso introductorio a los derechos de las audiencias. Y bueno, lo celebro y festejo muchísimo y saludo a José Fernando Jiménez. Gracias a Rosa Dayan, que se comunicará cuando llegue a México con esta defensoría. Y fíjate que Misael Hernández Bravo, el 11 de mayo, nos escribió a esta defensoría porque dijo que realmente le molestó mucho que el domingo 8 de mayo la 1060 salió del aire o no se escuchó. Nosotros, primero que nada, le tomamos su parecer y le reconsultamos exactamente cuál era el periodo en el cual había salido del aire para que pudiéramos afinar, y asimismo nos contestó la Dirección de Producción y Planeación y Producción de Radio Educación, pero también contestó muy puntualmente algo que me parece que involucra y tiene que ver con todas las audiencias de AM de Radio Educación, de la 1060. Entonces, el 19 de mayo me escribe la maestra Adriana Solórzano Fuentes, directora de Planeación y Producción. Con el gusto de saludarla, me dirijo a usted en atención a la consulta que me planteó. Al respecto, le comento que de conformidad con la información disponible en la Subdirección de Desarrollo Técnico y en la Jefatura de Continuidad, ese día se presentó un problema con un switch del site de informática, lo cual impactó en el DALET. El DALET es un equipo de edición para, justamente para la transmisión, o sea, es un software para la transmisión automatizada. Y dice, los protocolos de la institución para atender situaciones de esa naturaleza implican que durante el tiempo que ocurre la incidencia, se transmite una programación de emergencia, por lo cual no es probable una caída de señal, salida prolongada del aire. Es decir, se trata de evitar, pero lo que nos están explicando es que se tiene una medida de emergencia. Sin embargo, dice, no obstante, si pudiera usted indagar con el radio escucha, que amablemente nos comparte el comentario, precisar la hora y el tiempo que no escuchó la emisora, y eso hicimos.
Dice, finalmente es importante compartir con el radio escucha que la frecuencia 1060 se encuentra en periodo de prueba, pues a pesar de que se ha transmitido a través de esta señal durante más de 50 años, no debemos olvidar que Radio Educación accedió a la frecuencia 96.5 FM en un programa que implicaba el intercambio, es decir, la entrega al Instituto Federal de Telecomunicaciones de la 1060. Esto no me lo dice la dirección, pero yo lo sé. Esto fue antes del director actual y antes del director pasado, es decir, ya hace 2 directores. Y dice, Radio Educación solicitó mantener las 2 frecuencias. Eso hasta donde yo entiendo también se solicitó desde hace 2 direcciones, pero sobre todo lo empujó y peleó el director pasado. Pero lo anterior ha implicado una serie de retos técnicos en los que actualmente trabajamos para poder ofrecer un servicio de calidad en ambas señales. Cuando se dice en periodo de prueba, quiere decir que puede haber retos técnicos en la 1060 a todas las audiencias de la 1060. De una vez aprovecho, así va a estar un poco, no se trata de que falle, ahí se toman medidas para que no falle, pero puede llegar a ocurrir. Esa sería, no sé si quieres abundar, Natalia. No, me parece que también funciona esta respuesta que está dando producción de Radio Educación para que las audiencias que también están en sintonía del 1060 de amplitud modulada puedan tener razón del por qué en ocasiones los programas, que efectivamente aquí hemos dicho en la Defensoría de las Audiencias que cuando se interrumpen los programas, cuando no se avisan, pueden estar siendo vulnerados algunos derechos, pero que no es este el caso, que hay una explicación que tiene que ver con los aspectos técnicos. Y bueno, con gran felicidad, mi querida Natalia, hasta quiero repetir el WhatsApp para ver si alguien más se anima. Miguel Dávila nos hizo el gran favor y el honor de enviar de viva voz, porque antes teníamos buzón de voz que ha fallado también y además está rebasado porque ya todo el mundo usa el WhatsApp. Envió de viva voz un comentario a esta defensoría, un comentario respetuoso, importante, que quisiéramos escuchar a continuación. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Dávila. Yo escucho Radio Educación desde hace casi 4 décadas, desde los años 80, cuando quien les habla contaba con alrededor de 15 años de edad. Esto lo menciono para que se hagan ustedes una idea de la incontable cantidad de experiencias que he vivido con el acompañamiento, guía, orientación, provocación, enseñanza y propuestas de esta emisora. A Radio Educación le debo, desde mi adolescencia, la apertura hacia el descubrimiento de un muy vasto espectro de la cultura universal. Gracias a ella, he contado con referencias y datos precisos sobre la ciencia, la literatura, la filosofía, la política, la música, etc. Lo que ha funcionado como acicate para desplegar las veredas y caminos que he andado en mi particular formación como persona. Bastión del pensamiento crítico, de la autonomía, de la libertad, de la pluralidad, de la inclusión, de la diversidad y de la equidad, por decirlo menos, Radio Educación es un espacio que creo debemos sentirnos obligados a resguardar de los males y de los vicios que aquejan a otros medios de comunicación. Por ello, apelo a las audiencias, a la Defensoría, a la Administración y al área operativa para que reconsideren algunos cambios que han venido concretándose desde hace algunos años. Cambios que desde mi humilde perspectiva ponen en riesgo la continuidad de la esencia y originalidad de este invaluable proyecto. Definitivamente no hablo de un nostálgico y romántico regreso al pasado, pues debe obviarse que los cambios son inherentes a todo proceso. Pero he dejado de oír voces con la inteligencia, agudeza, versatilidad y provocación de una Hilda Saray o de un Emilio Ebergenji, solo por citar sin duda de manera injusta a algunos. He dejado de sentirme atrapado por una barra nocturna de comentarios políticos lúcidos. He percibido un ligero encasillamiento en la propuesta musical y me he sentido lastimado por la manera, que considero infundada, en que se hizo desaparecer propuestas como los contertulios. Reitero que son solo ejemplos, pero como dice el dicho, con un botón basta. En fin,
Agradezco mucho la oportunidad que se me ha concedido para hacerme del micrófono en esta entrañable casa que amo. Y dejo pues lo dicho para someterlo a su juicio, excusándome al mismo tiempo por el abuso en la extensión. Reciban todos mi más afectuoso abrazo. Y es que qué refrescante es poder tener las voces de nuestras audiencias. Les recordamos que si ustedes quieren hacer lo mismo y también sonar en este espacio de la Defensoría, lo pueden hacer a través del 55 12 33 29 15. Ese es el WhatsApp de Radio Educación. Ana Cecilia, poder también tener la experiencia es para nosotras el escucharnos, el ejercicio continuo de este espacio. Exacto, escucharnos, escuchar a nuestras audiencias y saber que no necesariamente los derechos de las audiencias van en el mismo camino de los derechos de las audiencias que están, más bien las necesidades, gustos y deseos de las audiencias no necesariamente empatan con los derechos de las audiencias en la ley, pero pues así ocurre y así pasa. ¿Y qué es lo que está en la ley? O sea, yo aquí es donde hago hincapié a que convoquemos, refresquemos a nuestras audiencias, Ana Cecilia, para poder recordarles cuáles son los derechos de las audiencias, dónde se encuentran ubicados y garantizados. Claro, de manera muy concreta están ubicados o los podemos ubicar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En las versiones siempre hay que buscar de estas leyes federales, siempre hay que buscar la más reciente. Y todavía, para centrarla más, ojo, de preferencia habría que leerla toda, porque los concesionarios de los espacios de radiodifusión tienen que cumplir esta ley, y si no la cumplen, claro que vulneran los derechos de las audiencias. Pero concretamente los derechos de las audiencias están explícitos entre el artículo 256 y el 261. Digamos que dicen de los derechos de las audiencias. Aunque los derechos de las audiencias, repito, son todos los que están en la ley. Entonces, rápidamente es recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. Es decir, pluralidad ideológica, política y social. Recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Fíjate qué bonito está puesto en esta ley. Luego, que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información. Es decir, que no te den que se comen chilaquiles con cierta marca disfrazados en medio de un programa, sino que te digan, esto es un anuncio comercial, tal cual, ¿no? Y esto es bien importante, Ana Cecilia, porque esto es lo que causa mucho escozor, sobre todo, lo voy a decir así, en las radios privadas, en los medios que no tienen un interés público, y entonces no se distingue y al parecer les causa también mucho problema porque dicen, no, ¿cómo va a ser ridículo que yo esté hablando y entonces tenga que especificar? Y esto es bien importante porque sí se está dando publicidad a manera de información y esto orienta las decisiones en ocasiones de nuestras audiencias. Y sobre todo ocurre mucho, quizá nuestras audiencias lo van a poder ubicar más rápidamente en prensa escrita. En prensa escrita de repente uno tiene o tenían los periódicos en papel, digamos, y de repente venía una suerte de lo que se llama gacetilla o inserción pagada. La inserción pagada era una escrita como nota. Por ejemplo, la inauguración de algún jefe o jefa de gobierno o presidente municipal o gobernadora de algo. Ese tipo de notas no son notas, son inserciones pagadas. Traen una foto, dicen la hora y las palabras. O sea, no es una noticia. La difusión se da como en el hilo de todas las notas, ¿no? En el teaser de, y pasó esto, y pasó lo otro, y también pasó esto. Es decir, es más fácil, pero es más fácil confundir ahí, por ejemplo, información, gacetilla pagada e información. Entonces, lo único que pide esta ley o que dice es que se separe como debe de ser, ¿no? Que si tu redacción no lo está cubriendo, es decir, que se diga muy claro, esto lo pagó fulano de tal y tiene estos intereses, ¿no? Claro. Que se respeten los horarios. ¿Sigo sí. o ibas a poner otro ejemplo? No, sí, que te iba a decir que precisamente el que continúa tiene que ver con los horarios, algo que mencionamos previamente. Es decir, yo estoy esperando ver la serie o escuchar el programa de la Defensoría, supongamos.
¿no? A las 5 de la tarde todos los miércoles. Pero de repente no está. Bueno, pues me hubiera gustado que me lo avisaran, por lo menos en el programa anterior, ¿no? Para que yo no llegue a ese programa, porque los medios radiodifundidos son medios de hábito, y no se respete, digamos, pues mi tiempo, ¿no? El tiempo que yo había dedicado a escuchar tal o cual programa, o el programa de cine, o cualquier programa que ustedes decidan. Entonces, que se avise con oportunidad de los cambios de programación, que se avise también cuando vienen programas que no son aptos para niños, porque el interés superior de la niñez siempre es superior. Ejercer el derecho de réplica en los términos de la ley reglamentaria, ese es otro derecho, que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. Esto pasa muchísimo, siempre están los anuncios más fuertes que el programa, o pueden pasar, sobre todo, sí, en los medios comerciales. Y luego, la verdad, digamos que en los medios públicos lo que siempre falla es un poco la señal, ¿no? O falla la calidad, o a veces no tenemos los equipos suficientes, o el DALET suficiente, o el personal suficiente. Eso suele pasar. Se vulneran un poco los derechos, somos seres humanos, etc. Luego, en la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación, ¿no? Por cualquier origen. No puedes discriminar, se prepondera la igualdad de las audiencias. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación son fundamentalmente los derechos de todas las audiencias del espacio radiodifundido de este país, que es de interés público, y las demás que se establezcan en otras leyes. Esto quiere decir que todos, absolutamente todos los derechos humanos que estén escritos, inscritos, suscritos por México en nuestra Constitución son derechos de las audiencias. Es decir, de repente se amplía de esa gran manera lo que son los derechos de las audiencias, más allá de la sola Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Yo te pediría, Ana Cecilia, que ahondemos más en ejemplos concretos porque, por ejemplo, yo cuando estaba aprendiendo en este proceso contigo sobre la descripción de cada uno de nuestros derechos como audiencias que ustedes pueden encontrar en la página de radioeducación.edu.mx, en la sección de Defensoría, ustedes encontrarán todos estos documentos e información desglosada. Por ejemplo, que se mantenga la misma calidad y el nivel de audio, sobre todo el nivel de audio. Yo decía, wow, claro, ¿cuántas veces no he escuchado que de mi programa que estoy sintonizando, de repente pasamos a una publicidad de un nivel muy alto? Y ahí caí en cuenta que había un derecho que estaba siendo vulnerado. Pero ¿qué otros ejemplos tenemos para nuestras audiencias, Ana C., que se trasladan del papel a la práctica cotidiana? Pues mira, los especialistas en derechos humanos, y esto sí me gusta decirlo y describirlo, siempre dicen que cuando uno tiene la impresión de que se vulneraron sus derechos humanos, casi siempre tiene razón, porque es muy de intuición. O sea, me sentí mal porque dijeron que yo era tal o cual, o yo me sentí aludido, discriminado, devaluado, no en términos de igualdad. En ese momento puede ser que el contenido que esté transportando, difundiendo, publicitando, distribuyendo algún medio radiodifusor pueda estar incurriendo en discriminación. Entonces, hay que estar a las vistas, si sea por las razones que sean religiosas, de color de piel, si cualquiera de los racismos o edadismos, en los dichos, digamos, en las pequeñas cosas se pueden vulnerar, en las campañas políticas, en los discursos, en la falta de equilibrio, de los noticiarios o de los y las opinadoras respecto de algún tema, o cuando no se ponen las dos visiones, por lo menos las dos visiones, ¿no? Y se van matizando las aristas en torno de algún debate. Pues habría que buscar, y a veces los medios son muy claros para acompañar esta ética, digamos, con sus propios códigos de ética. Radioeducación tiene sus códigos de ética, tiene sus principios y sus fundamentos, tiene un manual muy puntual para los estatutos de cómo debe de operar y funcionar esta defensoría,
Todo eso además se encuentra en el micrositio de la Defensoría, en documentos autorregulatorios, en en el código de ética mismo. Quien quiera reclamar, digamos, algo en radioeducación, tiene que conocer o debe de conocer, o la invitamos a que conozca estos documentos. ¿Por qué? Porque más allá de seguir poniendo ejemplos, Natalia, quiero poner no los antiejemplos, pero digamos que las reclamaciones que no necesariamente Claro. significan vulnerar los derechos de las audiencias, y ahí tú sí te la sabes. Yo te quiero poner un ejemplo de esos no ejemplos y que nos sucede mucho y hemos tenido aquí porque sabemos que nuestras audiencias son críticas, participativas y que atienden a los llamados que hacemos siempre desde nuestra programación. Cuando, por ejemplo, se ha tenido que cambiar o se ha quitado un programa y entonces vienen con justa razón, muchas reclamaciones dicen, oigan, pero es que mi programa, ¿por qué lo quitaron? Y entonces ahí se siente, por ejemplo, o se ha reclamado de que se ha vulnerado algún derecho, Ana Cecilia, por ejemplo. Sí, fíjate, por ejemplo, no puede una defensoría reclamar el cambio de programación. Los concesionarios pueden programar conforme su ética y conforme sus procesos y conforme su pensamiento y dar cabida a muchas voces, a pocas voces, reciclar, cambiar de ciclo, cambiar de generación de programación, tener otros objetivos, mientras no discriminen, mientras lo avisen con tiempo. Cuando cambias la programación y no avisaste, eso sí es vulnerar los derechos de las audiencias. ¿Me explico? Ese sí sería un motivo por el cual esta defensoría puede o debe y va a reclamar. Ahora, yo decía que hay que leer de repente. Sí los invito a leer los artículos muy precisos del 256 al 261 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sobre todo si les interesa más el tema, porque en una de esas dice el modo de actuar, qué tiene que hacer una defensoría y también cómo se puede reclamar, y dice que las radioescuchas idealmente tendrían que reclamar cosas en los primeros 7 días de ocurrido, es decir, después del día 7, una defensoría, así en estrictísimo sentido, podría decir, pero pues ya estamos, ya pasó. Fuera de tiempo, ¿no? Ya los contertulios, ya pasó hace muchísimo, ¿no? Si alguien se... Claro que eso no lo hacen las defensorías, porque las defensorías al final de cuentas no tienen dientes ni fuerza vinculatoria ni coercitiva para casi nada. Somos un puente o intentamos ser un puente explicador, mediador, indagador, didáctico de cómo funcionan a veces, humano de escuchar y decirle de una y otra parte qué está ocurriendo, pero no somos tan súper estrictos. Eso sí, ahí mismo dice que nosotros debemos responder en 20 días y no más, ¿no? Por eso digo que es muy difícil a veces cachar de Facebook, de WhatsApp, de un programa, del otro, de Vivo, de Instagram, de YouTube, y es mucho más oficial y fácil decir, si le escriben a esta defensoría, que por favor háganlo siempre y háganlo mucho, audienciasre@cultura.gov.mx, debemos contestarles lo antes posible, y si nos tardamos más de 20 días, que la nación nos demande nuestras cabezas. Y es que eso es bien importante. La vía por la cual nosotros intentamos comunicarnos con nuestra defensoría de nuestras audiencias es fundamental para que pueda llegar de manera directa el mensaje. Entonces, tenemos audiencias que nos escriben por el WhatsApp, que ya dábamos el número, pero para que nos manden sus notas de voz, para que nos platiquen cosas que no tienen que ver con una queja puntual, por ejemplo, a través del 55 12 33 29 15, pero es al correo electrónico que acaba de dar la maestra Ana Cecilia Terrazas, que es audienciasre@cultura.gov.mx, en donde se dirigen, digamos, así es el proceso adecuado para que una queja llegue a la Defensoría de las Audiencias. Sí, exactamente. Y además pueden revisar, les decía yo que Radioeducación se tomó la molestia de hacer unos estatutos, digamos, que debe de seguir la Defensoría. Y eso se pueden consultar en el micrositio, que son chiquitos, son varios artículos, pero son nuestros estatutos de la Defensoría de las Audiencias de Radioeducación dentro de los documentos autorregulatorios. Entonces, vale la pena, pues, un día que les echen un ojo y digan, ay, Ana Cecilia, pero fallaste o no fallaste, o esto o el otro. Por ley, los defensores y las defensoras
tienen que, la ley que les dije, tienen que tener 30 años por lo menos, es decir, yo no podría ser una jovencita recién egresada de la universidad porque tendría que tener un poco de, se supone, confían en que tenga experiencia y algo de colmillo y algo de conocimiento de cómo funcionan los medios, cómo funcionan hacia adentro, cómo funcionan hacia afuera, etcétera. También no debo de haber trabajado 2 años antes, por lo menos, en ese medio en el que estoy siendo la defensora. ¿Por qué? Pues porque se trata de que se tome distancia y no haya conflictos de interés. También se trata de que sea gente proba, ética, no con delitos, ¿no? Con una serie de valores que más o menos en el medio se le reconozca. Y, ¿sabes qué, Nat? Creo que hay que, como para que esto sea un buen repaso, me parece importante decir que los derechos de las audiencias, sobre todo, se derivan del derecho a la información y el derecho a la información tiene 3 grandes rubros y estos 3 grandes rubros, siempre hay que decirlos, el derecho a ser informado y el ejemplo es, tengo derecho a ser informado de cómo están, por ejemplo, la pandemia en México, ¿no? Cómo va el COVID y ahora cómo viene el del mono virulento o la viruela del mono, etcétera. Tengo derecho a ser informada, a ser informado. Tengo derecho a solicitar información si no estoy siendo informada. Es decir, debo saber, quisiera saber, puedo saber y tengo el derecho a saber cuántas vacunas para Pfizer, digamos, tiene o no este país. Y también tengo derecho a expresarme libremente. Esa es la famosa libertad de expresión. Mientras no aplastes, desde luego, vulneres los derechos de otras personas, siempre tienes derecho. Por eso los editorialistas y los formadores y opinadores y las opinadoras tienen derecho a expresarse, ¿no? Uh-huh. Ha habido un esfuerzo conjunto bien importante para que podamos como audiencias conocer y hacer valer estos derechos. ¿Cómo percibes la comunicación con las audiencias de Radio Educación transcurrido este periodo en el cual tú también has tenido un contacto directo con ellas? Pues fíjate que ha sido muy bueno, ha tenido picos específicos que me parecen naturales y desde luego lógicos, porque los cambios de programación, por ejemplo, son lo que en la época en la que más comentarios se recibieron en esta defensoría de manera natural, de manera, digamos que artificial o articulada por esta defensoría, la época en la que más comentarios hemos recibido fue la época en la que, y ojo, es una época que no se ha acabado, pero en la que primero lanzamos la convocatoria que tú dijiste para que toda persona interesada pueda tener una constancia de escucha avalada por la UNESCO, por las radios comunitarias, por Cultura DH, por esta defensoría, por la MARC, y con esta constancia de escucha, digamos, hacer constar que sabe cuáles los derechos básicos de las audiencias y de qué van o de qué se tratan estas defensorías. Fue cuando más comentarios de estudiantes, maestros, interesados y audiencias nos han enviado y se hicieron acreedores después de escuchar los 9 capítulos de estas defensorías. Lo que más recibe esta defensoría, sin duda, y lo pueden ver en el informe trianual, que por favor ojalá en un pastel o sea en una estadística, son felicitaciones de opiniones de qué gusto y saludos. Como casi todo en la radio, fíjate, eso siempre pasa. Después se divide en opiniones. Opiniones de todo, no opiniones directas de la programación, sino yo opino fulana cosa de tal tema, ¿no? Y bueno, pues uno escucha y uno lee. Fin. Y ahí están todos escritos y explícitos. Bueno, y pues la tercera, nada más con esto, sí, Nat, discúlpame. se nos acabó el tiempo. La última es muy importante, porque tenemos comentarios respecto de los noticiarios de Radio Educación, de la información, y los tenemos en el mismo sentido, como que están de un lado o de otro. Y eso habla bien de un medio, porque eso quiere decir que se está equilibrando. Pues queremos recordarles el correo que es
audienciasre@cultura.gov.mx. Si ustedes quieren tener una comunicación directa con esta defensoría, les invitamos a seguir conociendo, profundizando, cuestionando sobre los derechos de las audiencias. Lo pueden hacer, sí, a través, por supuesto, de nuestro curso, la serie, el programa Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, pero también aquí, en la cita que tenemos cada miércoles a las 5 de la tarde con las distintas voces que interactúan con esta defensoría y sus integrantes. Muchísimas gracias, maestra Ana Cecilia Terrazas, por esta conversación. No, al contrario, Natalia. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en las frecuencias de Radio Educación a las 17 horas y agradecemos al equipo que participó en esta emisión. Mari Carmen García, Leonardo Ortega, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, Natalia Luna y Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.